de nuevo a aterrizar en el mismo punto. Parece impresionante que seamos capaces o que yo sea capaz de haber arrancado en ese punto por lo menos 4 clases y haberme ido para otros lugares. Mm, eh, pero creo que ahorita sí ya nos quedamos aquí. Yo les decía la vez pasada que cuando hay este proceso de islamización, hay una fuerza muy grande en términos de conquistar territorios, porque esto está afirmado, justamente por eso nos fuimos, en todas las promesas que hay en relación al más allá, pero también en todas las garantías sobre el más acá, porque desde tiempos de Mahoma quedó muy claramente establecido que todos aquellos que participaron en el proceso de la yihad, de la conquista, también participaban en el rescate. Obviamente, desde muy temprano se establecieron unas jerarquías. Esas jerarquías es bueno irlas teniendo en cuenta desde ya. La primera fue la de los árabes de la tribu de el profeta. Todos los que fueron parte de esa tribu de el profeta em, tuvieron un lugar destacado en el liderazgo. Esa fue como una conciliación política que hizo Mahoma y que se afirmó en el principio religioso, ¿no? Si somos allegados a Mahoma, somos como elegidos de Dios, ¿no? Particularmente elegidos de Dios, em, una expedición que esté acompañada por o liderada por un hombre de esa tribu va a tener mayores opciones de éxito. Eso también supuso que los allegados al profeta y a la tribu del profeta establecieran un margen de superioridad social, porque tuvieron mejores botines, mayores ganancias, ¿sí? Después de ellos vienen los árabes, todos los miembros del pueblo arábigo, de la etnia árabe, son los líderes del Islam. Por eso la contraposición tan dura con los turcos, porque pues los turcos le salieron ganadores, ganadores, los turcos otomanos sobre todo, y se hicieron con un liderazgo militar muy grande. Y eso hace que haya como un mirar rayado, porque los turcos les dijeron, no, ¿cuál cuento? Ningún cuento de que ustedes por ser árabes van a estar allí en la cereza del pastel. No, señor, esto es por mérito y somos nosotros los que vamos a tener los puestos preferentes y los liderazgos y los que vamos a estar en la cumbre. Después de los de la tribu del Mahoma y después de los árabes, el que venga. ¿Sí? Por eso yo les contaba que el Islam se divide en un momento en una tercera rama que es la rama jariyita, que dice que cualquiera, independientemente de su origen, independientemente de su etnia, incluidas las personas afro, pueden ser califas y líderes del Islam, porque obviamente a esos otros grupos, sobre todo cuando entraron los bereberes, pues como que tampoco les caía muy en gracia pensar que ellos eran los que ponían el pechito, los que iban a la vanguardia, los que eran la carne del cañón, y después resaltaba que habían otros que por X, por Y o por Z se montaban allá arriba solamente por sus orígenes árabes o por ser de la tribu del profeta. ¿Sí? Bien, cuando empieza la llegada sobre el Líbano, esta es una llegada muy temprana y decíamos nosotros que había sido ya en el 635, es decir, bajo el periodo del califato ortodoxo, o sea, muy temprano. Pero los primeros territorios hacia los que se expandió el Islam fueron los territorios del Medio Oriente porque eran territorios muy próximos en la relación comercial y en la relación histórica. El propio Mahoma había ido varias veces a Damasco, entonces conocía, admiraba, sabía y quería, ¿sí? Y empieza entonces la conquista de Beirut, una conquista que se logra de manera exitosa. Ya les conté por qué, porque habían ya algunas reticencias en relación al gobierno bizantino.
que resultaba ser muy oneroso, que resultaba estar muy lleno de cuentos y el Islam aparecía entonces como una propuesta más simplificada, más efectiva, menos complicada y sobre todo quitaba la traba más complicada de todas al decir, miren, si usted quiere ser cristiano, sea cristiano, a nosotros no nos afecta. Simplemente paga un poco más de impuestos. Y uno dice, bueno, pues lo que no voy a pagar aquí, lo voy a pagar acá. Y las fes además eran muy cercanas con los principios morales, eran muy los mismos principios morales. Y esto ayudó a que el Islam no solamente llegara, sino que se consolidara. Obviamente, esto ya lo habíamos visto, obviamente esto no supuso que los bizantinos dijeran, no, pues claro, quédese con eso, no hay ningún problema, para nada. O sea, los bizantinos siguieron insistentemente y hubo gente al interior del Líbano que siguió pensando que lo correcto era seguir perteneciendo a Bizancio. Además, por una razón muy importante y es la siguiente. Los habitantes del Líbano, bajo el dominio bizantino, estaban integrados a un imperio que era un imperio, si no global, porque no podía ser global, por lo menos sí de alcances internacionales enormes. Bizancio competía con Venecia por el dominio del Mediterráneo. Y la llegada del Islam para ellos fue desconcertante porque no tenían claro qué tantas capacidades tenía el Islam para comprometerlos, para integrarlos en un espacio más grande. Obviamente, miren ustedes lo que va a ser la extensión del Islam durante todo el califato ortodoxo, o sea, la parte negra más la parte roja. No se mueven Eh, las diapositivas. era incluso, No ay, se no se está mueven. moviendo, No, señora. una maravilla, yo otra vez, eso Me me olvidas. pasa Me por olvidas. calabaza. Me olvidas. No te olvido para nada. Simplemente estos días me emociono a veces y ¿quién? ¿Yo? Ay, que mira, que no alcanzas a ver la expansión del imperio porque es demasiado rápida, no porque yo, no porque yo me haya distraído, qué pena mi corazón. Bueno, esto ya lo habíamos visto, era lo que les decía, ya lo habíamos visto. Y estamos aquí, en este mapa, que es el muy importante, porque aquí sí estamos viendo cómo el Islam toma toda esta parte que es lo rojo con todo lo negro y obviamente el Islam ya en ese momento le está ofreciendo a quien quede dentro del Islam un radio de acción económico comercial mucho más amplio. Pero hay unas ciertas resistencias religiosas, o sea que no es tan sencilla la cuestión. Este primer periodo de la historia con el Islam va a tener un remesón grande cuando se dé la expansión de los omeyas. Los omeyas son, miren, hay una diferencia y aquí esto no lo he explicado y vale la pena que lo explique. Una cosa es el califato ortodoxo y otra cosa es el imperio omeya, el califato omeya. ¿Por qué? Porque el califato ortodoxo todavía es algo muy fluctuante que supone que la autoridad o el poder puede caer en un líder o en otro. No hay un concepto hereditario de poderes y de alguna manera los territorios están más sueltos. Se han hecho islámicos, pero no están cobijados bajo un único estado. Cuando entran los omeyas, la configuración estatal de una unidad política se hace, ¿sí? Los omeyas establecen la tradición del traspaso hereditario del poder, algo que es muy importante. Los omeyas concentran el poder
¿sí? Sobre Damasco. Ellos van a poner su capitalidad en Damasco. Se salen ya de la península arábiga. Los territorios arábigos siguen siendo de una gran significación en el Islam y lo son hasta hoy. Las ciudades de Medina y la Meca son ejes del Islam, pero no son los centros político-administrativos del Islam. Los centros político-administrativos del Islam cambian, ahora pasan a Damasco y ahora la red de influencias y poderes fluye desde Damasco y hacia Damasco. Es decir, que Damasco amarra los territorios, crea un plan uniforme de desarrollos, de expansión y aparecen sí, Damasco. O sea, cuando yo digo Damasco son los omeyas, porque han salido de por allá de Arabia, pues, perdóneme, en esa época no hay petróleo. ¿Quién no cambia Arabia sí, por Siria, o sea, por la parte y además por Damasco? Es que nosotros vamos a pasar del Líbano, vamos a pasar, yo creo que va a pasar a Jordania o a Irán, y después sí, voy a ir moviéndome hasta llegar a Siria por una razón, porque es que Siria es un curso, una parte del curso que hay que prepararla súper bien, porque eso es divino, eso es de lo más bello que hay. Damasco es de lo más grande que hay en historia, o sea, es una cosa mayor, ¿sí? Claro, 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 porque es que a Siria, claro, es muy pasada, pero es que en Siria el conflicto político y el conflicto religioso ha sido muy, muy dañino. Bueno, eh, no, sí, claro. Bien, claro, era la ciudad de ciudades, era un centro comercial inmenso, ¿sí? Bien, ya cuando llegan al poder los omeyas, en el momento en que están llegando al poder los omeyas, mire, siempre que hay una crisis de traslado de poderes, ese vecino que ha estado en paz, que le has pagado la paz o que te la ha comprado, que no te ha podido derrotar, está con el oídito bien pegado a a la pared para ver qué está pasando. El ascenso de la dinastía Omeya está precedido por toda esta ruptura del Islam entre chiitas y sunitas. Y los omeyas tienen que entrar ganándose la autoridad en los diferentes territorios. Cada vez que hay un paso de un califato a otro, no es como hoy en día un paso de gobierno a otro que uno dice, ah, bueno, listo, entonces usted le entrega el cargo al fulanito y listo, no hay problema. Es guerra. Esa guerra tiene mayor o menor impacto en los diferentes lugares. ¿Por qué? Porque en algunos espacios simple y llanamente hay una resistencia. En otros ya como que hemos estado haciéndonos el guiñito y ya sabemos para dónde vamos. Cuando llegan los omeyas, los bizantinos vuelven a atacar el Líbano y van a atacar el Líbano con la intención de recuperar el Líbano cristiano. Las banderas que se van a agitar son las banderas de la religión, ¿sí? Y en ese momento, los árabes van a establecer una misión de defensa naval muy exitosa. Esa misión de defensa naval, ¿qué es lo que nos presenta o qué es lo que nos proyecta?
que los árabes habían aprendido a navegar perfectamente bien y se habían hecho con un dominio muy grande en la tecnología náutica y que tenían un maravilloso soporte en la población local. Después de esto va a venir una persecución de los defensores bizantinos que estaban al interior de Bizancio. Pues ya llega un momento en que vos decís, pero por favor, si vas a seguir peleando, pues mejor te vas. ¿Sí? Y esto va a pasar en el 730 después de Cristo. Después de este momento tan, digamos, tan complicado, el califa Umar, que es el primer califa del imperio, de lo que es el califato Omeya, va a nombrar a un árabe suyo de confianza para que sea gobernador de Siria y del Líbano. Esto quiere decir que Siria y el Líbano se van a mover casi como una unidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque va a haber siempre ese, digamos, entronque entre esos dos espacios todavía hasta hoy. Lo que pasa en Siria repercute en el Líbano, lo que pasa en el Líbano golpea en Siria. Hay demasiada cercanía. Y él va ya en este momento, digamos, a contar con los armadores libaneses para tener una flota bastante significativa. En este momento va a entrar en escena un pueblo del que vamos a hablar después del recreo. Vamos a tomar cafecito y ya vamos a continuar. Porque es importante